debemos mirar también un poco eh, la parte humana del entrenador, la parte humana de los jugadores, los problemas o conflictos que existen en un grupo, los problemas o conflictos que existen en un camerino, cómo solucionarlos, tener las herramientas necesarias, el criterio necesario para poder afrontar este tipo de situaciones que no son ajenas a ningún grupo deportivo y creo que a ningún grupo de trabajo. Entonces, reitero que es un tema muy importante, un tema en el cual me he enfocado mucho porque como cabeza de grupo, como entrenadores que somos, a veces nos toca hacer de todo. Hay momentos donde tenemos un grupo de colaboradores que nos van a ayudar a resolver todas las situaciones incómodas que se presenten, porque aunque no lo crean, no todo va a ser color de rosa en cualquier grupo, en cualquier equipo, sino que vamos a tener dificultades de todas las índoles, en lo económico, en la convivencia, en las llegadas tarde, de pronto un entrenamiento que un par de jugadores de pronto se cruzaron unas palabras feas y nos toca a nosotros como entrenadores salir a solucionar. Entonces creería que es un tema muy importante que les quiero compartir, como les decía desde el principio, y que nosotros como entrenadores debemos siempre estar atentos para poder salir adelante de todas estas situaciones que se nos presentan a lo largo de nuestra carrera deportiva y más como entrenadores. Entonces es muy importante, con esta frase quiero comenzar: la historia es más bonita solo si es contada por quien la haya vivido, lo demás era un simple comentario. Muchas veces encontramos que hay personas que quieren dañar la imagen, que quieren dañar de pronto el buen compartir que tiene un equipo, el buen vivir que tiene un equipo y el buen momento que tiene un equipo. Y se tratan de inventar una serie de circunstancias y una serie de comentarios que de pronto quieren hacerle daño al equipo. Entonces, los que estamos inmersos dentro de dicho equipo somos los únicos encargados de saber qué pasó, por qué pasó, cómo pasó y cómo lo solucionamos. Entonces, la idea es que nosotros en esta pequeña charla que vamos a tener, porque es un tema muy, muy largo, podamos tener de pronto algunas alternativas, algunas soluciones a todo esto que vivimos a diario nosotros como entrenadores. Debemos de ser líderes, unos líderes positivos, unos líderes que siempre pongamos a disposición nuestra sabiduría, que pongamos a disposición nuestro conocimiento, pongamos a disposición todo el recorrido que hemos tenido a lo largo de nuestra carrera deportiva para que el equipo esté en plenitud de condiciones, no solamente en las condiciones, como les decía, tácticas, estratégicas, físicas, etcétera, con todos los componentes que toda la mayoría de ustedes deben componer en el entrenamiento, deben conocer, perdón, del entrenamiento deportivo, sino en la parte actitudinal, en la parte comportamental y en la parte de disciplina. Entonces nosotros como líderes siempre debemos de tomar la iniciativa, debemos tener una habilidad de autoliderazgo que se debe ver reflejada en el equipo. Debemos empezar ese liderazgo por nosotros mismos, dando el ejemplo, conociéndonos y aprendiendo a gestionar nuestras emociones, a conocer nuestros objetivos para dárselos a nuestros dirigidos y también darles a conocer nuestras fortalezas y nuestras falencias. Es muy importante que ustedes tengan en cuenta que como entrenadores y como líderes de cada grupo que dirijamos, por muchos problemas que tengamos externos y ajenos al grupo, siempre debemos de llegar con una sonrisa, con un muy buenos días, un muy buenas tardes, unas muy buenas noches. Así por dentro tengamos cualquier cantidad de dificultades. Es muy importante que cuando tengamos ese tipo de situaciones, el equipo no vea reflejado esa tristeza en nosotros, porque nosotros somos la fuerza que ellos quieren ver para poder salir adelante de algún partido, de algún campeonato, de alguna final y poder lograr lo que queremos, que es ganar un título. Entonces, para ser un mejor líder tenemos que invertir en nuestro desarrollo personal, tenemos que capacitarnos, recibir ayudas
de todas las que puedan hacernos llegar, hacernos crecer y enriquecernos siempre, para que nunca lleguemos, por muy oscuro que esté el día, para que nunca lleguemos con una tristeza reflejada en nuestro cuerpo, en nuestra cara o en nuestro corazón. Les repito, así tengamos el dolor más grande ante nuestros dirigidos, siempre tenemos que ser fuertes, vivos. Muchas veces nos puede pasar una situación incómoda, se los cuento a título personal. En el 2008, cuando comencé en el fútbol sala, iba a ser mi primer curso internacional y mi padre estaba en un estado crítico, pero yo ya me había inscrito para dicho curso, iba por algo que yo quería, que era ser un mejor entrenador a nivel nacional y a nivel internacional. Y me fui a recibir mi curso, con tan mala fortuna que estando en el curso mi padre fallece. Mucha tristeza, mucha decepción, muy fuerte el momento que estaba viviendo, pero era algo en lo que yo había invertido, en lo que yo quería, y ya mi regreso no significaría que él volviera a la vida. Entonces opté por quedarme, por hacer el duelo y por terminar ese estudio que tanto me había interesado y que tanto me había costado conseguirlo para poder lograr lo que había querido, que era ser un gran entrenador, una buena persona, un gran ser humano, pero sobre todo un gran líder deportivo. Eh, Fue algo demasiado difícil, pero le repito, tenía que ser fuerte, tenía que sacar todo lo que tenía dentro de mi ser, dentro de mis emociones, dentro de mi corazón y poder lograr lo que quería, que creo que hasta el momento, con mucho respeto y con mucha humildad, lo hemos, lo hemos logrado. Entonces, a veces esas situaciones son demasiado complejas y nosotros no podemos dejarnos descomponer. Tenemos que llevar la tristeza lógicamente en el corazón, llorar porque no somos de piedra, reírnos cuando es la oportunidad, celebrar cuando vaya la ocasión y la oportunidad, pero sobre todo tener los pies en la tierra y ser muy coherentes cuando ganamos, como igual cuando perdemos. Para esto, les traigo una invitación a que lean un libro de Jorge Valdano que se llama Las 11 Palabras del Líder. Aquí las tenemos todas simplificadas en un cuadro: la credibilidad, la esperanza, la pasión, el estilo, la palabra, la curiosidad, la humildad, el talento, el vestuario, la simplicidad y el éxito. La credibilidad es aquella sin duda de las más importantes, que es la que da el conocimiento. Nosotros tenemos que haber primero perdido demasiado para comenzar a ganar, pero ese perder demasiado no quiere decir que es tiempo que hayamos perdido, sino algo que cada vez nos va a dar un poco más de experiencia, un poco más de sabiduría, y que si ayer fue un día muy oscuro, hoy o mañana nuevamente saldrá el sol. Entonces, eso lo tenemos que tener muy claro nosotros, que no siempre vamos a ganar de primera intención, que tenemos que hacer un proceso, que tenemos que hacer una fila, como decimos nosotros los entrenadores, porque hay otros que también llegaron como nosotros y les tocó hacer una fila grande para poder lograr los objetivos y para poder lograr lo que hoy han ganado. Aquella persona que tiene conocimiento siempre se le respeta, siempre debe captar la atención, siempre debe llegar con ideas nuevas, siempre debe estar actualizándose, siempre debe tener esa credibilidad que depende de dos cosas: lo que se consigue, que son los resultados, pero cómo se consigue esos valores que nosotros tenemos. No podemos pasar por encima de nadie, no podemos creernos más que nadie, no podemos pensar de que somos únicos e irreemplazables, no. Somos unas personas que estamos de paso por la vida, que estamos de paso por la tierra y que hoy estamos de paso en Colombia. Cuando nosotros llegamos a hacer lo que hizo Colombia por allá en el año 2012, no fue solamente en la cabeza de Osma, sino fue al lado de un grupo de trabajadores, porque nosotros solos no podemos lograr lo que se ha hecho hasta el momento. Nosotros logramos tener un asistente técnico, un preparador físico, un médico, una psicóloga, un auxiliar de campo, un entrenador de porteros,
y súmele cualquier otro tipo de cantidad de personas que ayudaron a que lográramos lo que se logró en esa clasificación al Mundial del 2012 y en ese Mundial 2012 explícitamente. Que hay una cabeza visible que era Osmar Negra, total, pero que jamás me van a escuchar diciendo yo hice esto, yo hice aquello, porque la peor palabra utilizada es yo. Nosotros siempre, siempre tenemos que hablar en plural, que tenemos unos colaboradores fieles y leales, como lo van a ver a lo largo de la presentación, que nosotros mismos somos los que los vamos a elegir, que nosotros mismos somos los que les vamos a dar a ellos cada rol que debe tener cada uno de ellos para que el colectivo funcione. Entonces, siempre, siempre, como cabeza de grupo, podemos tener credibilidad, pero esa credibilidad no es solamente entre nuestros jugadores, sino también entre nuestros compañeros de cuerpo técnico y sobre todo ante la gente, que hoy día a través de las redes sociales sigue, mira nuestros trabajos, mira absolutamente todo lo que hacemos, que están esperando que tropecemos para salir a criticarnos, pero que también están esperando que el día que ganemos salir a darnos una voz de aliento y una voz de apoyo. Entonces, por eso es muy importante saber cómo ganar con esos valores, porque ganar también es un triunfo valor. Y recuerden que no hay grandeza sin ética. Es muy importante que como entrenadores tengamos esa ética profesional, sabernos dirigir hacia nuestros jugadores, hacia el público, cómo dirigirnos en las redes sociales, cómo dirigirnos al señor del restaurante, a aquel que nos atiende en la mesa, al señor que nos transporta en el bus, al señor que siempre, siempre está pendiente para que nosotros estemos bien, a aquellas personas que nos han acompañado en las buenas y en las no tan buenas. A esos tenemos que demostrarles mucha credibilidad para poder salir adelante de esos momentos difíciles que vamos a tener en el deporte. Segunda palabra, la esperanza. Las cosas no siempre marchan bien, por ello la esperanza es una energía y un combustible que es necesario para nosotros siempre. Yo no conozco el primer entrenador que por muy limitado que tenga el equipo, lo prepare para perder. Siempre, siempre, nuestra doctrina hacia nuestros dirigidos, vamos a prepararnos para ganar, vamos a prepararnos para mejorar. No, o a título personal o con mi cuerpo técnico, nunca, nunca quisimos prepararnos para competir o para jugar. Siempre teníamos algo claro, y vamos a estar en el podio, y vamos a ganar, y este torneo lo podemos ganar, y este torneo va a ser nuestro, y vamos a clasificar al mundial, y vamos a hacer historia en el mundial, pero siempre con la positividad de las palabras al frente, con los objetivos claros y mostrándoles a ellos el camino de que solamente el trabajo, la humildad, la dedicación, la planificación, etcétera, son las que nos van a llevar a lo que queremos. Dentro de eso, entonces, cabe esta palabrita, la esperanza, que genera ilusión, y esa ilusión siempre nos inyecta energía a todos los integrantes de los equipos, de las selecciones. Siempre vamos a tener la posibilidad de encontrar razones para que sea el secreto de la felicidad. Los grandes líderes vendemos siempre, siempre a nuestro equipo un futuro ilusionante, como les decía ahora. Tenemos que prepararnos siempre para ganar, para vencer, para cada día mejorar lo que hicimos el día anterior, para corregir cada día los errores que estamos cometiendo, para preparar cada partido como si fuera el último, y para que cada que estemos frente a cualquier rival lo tratemos con respeto, lo tratemos con humildad y lo tratemos con semejanza, porque siempre vamos a estar 5 contra 5, nunca vamos a estar en inferioridad numérica, siempre vamos a estar 5 contra 5 salvo una expulsión, y ahí es donde tenemos que aportar nuestro granito de arena para generar esa esperanza en nuestros dirigidos y poder salir adelante de esa situación. La pasión que debemos de tener nosotros como entrenadores, el que de pronto aquel entrenador, con mucho respeto a los que están en la sala, aquel que trabaje solo por el dinero, aquel que trabaje solo por el nombre, aquel que trabaje solo por las redes sociales, creo que está equivocado. Nosotros debemos de tener una pasión constante por nuestro deporte. Ahora que lo hemos hecho crecer, que le hemos mostrado al mundo que tenemos talento para hacer lo que queremos, que tenemos algo que hay otros países en el mundo que gracias a Dios tuvimos la posibilidad de mirar, y es que tenemos ese diamante, que debemos de pulirlo, pero para eso necesitamos pasión, para eso necesitamos entrenadores que dediquen tiempo a la preparación y a la planificación.
Ya los entrenadores que llegan a la cancha a entregar cuatro petos, un balón y jueguen, yo creo que esos ya no están en funcionamiento. Ya la parte moderna ha mejorado mucho. Ya tenemos la posibilidad de encontrar entrenamientos de alto nivel. Entonces nosotros debemos de tener esa pasión, debemos de tener retos ambiciosos que nos cuesten demasiado, pero, pero que en cualquier ecuación cuyo resultado final aspira al éxito, no puede faltar ese principal motor, que es la pasión. Tenemos siempre que estar pensando en mejorar, qué está mejorando en el mundo del fútbol sala actual, cómo podemos desarrollar estos ejercicios, cómo podemos desarrollar esta estrategia, cómo podemos manejar un camerino, cómo podemos manejar una concentración en un hotel, cómo manejamos un restaurante, una mesa de restaurante, cómo tenemos que hablarle a nuestros jugadores cuando se montan en un autobús, cuando se montan en un avión. Aunque no lo crean, y les repito, no es solamente la tabla y no es solamente la cancha. Todo eso lo debemos de tener nosotros como entrenadores y rodearnos de ese cuerpo técnico que nos vaya a ayudar a realizar todas esas actividades para que podamos salir adelante en cada una de esas acciones, porque no es solamente el deportista, es la persona, es aquel ser humano que sufre, que llora, que ríe y que celebra cuando gana. El estilo. Es muy importante, compañeros, que cada uno definamos el estilo que queremos para nuestro equipo. Cuando estuve en charlas presenciales, incluso por allá en la pandemia, habían algunos entrenadores que de pronto me hacían una pregunta: profe, es que yo estoy siguiendo los entrenamientos de Rusia, yo estoy siguiendo los entrenamientos de España, yo estoy siguiendo los entrenamientos de Italia y yo quiero hacer algunos ejercicios de los que hacen ellos. Y mi respuesta era: claro, lo podés hacer. El problema es que no tenés o no tenemos ni la infraestructura que tiene Rusia, España, Italia, etcétera. Es que no tenemos las instalaciones que tienen ellos para entrenar, es que no tenemos el dinero que tienen ellos para entrenar, y es que no tenemos los jugadores que tienen ellos para entrenar. Entonces nosotros tenemos que acomodarnos a los jugadores que tenemos. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos acá para pagarle un salario. En este momento conozco todos los 32 equipos de la liga, y si hay 4 o 5 equipos que les paguen única y exclusivamente a los jugadores para que se dediquen a jugar fútbol sala, son muchos. Conozco muchos jugadores que todo el día trabajan. Algunos trabajan en construcción, otros que trabajan en unas empresas públicas donde todo el día son descargando carros o son por ahí caminando todo el día y van por la noche a trabajar con el equipo porque no tiene el equipo la manera de subsistir. Entonces nosotros tenemos que acomodar esa situación de esos jugadores para conformar nuestro estilo de juego, que no es más que ser fiel a uno, lo que cada entrenador quiera. Si acá en la sala hay entrenadores que dicen, o me van a preguntar: profe, ¿cómo hago para presionar adelante? Lo primero que le voy a responder es: tiene los jugadores, tiene el tiempo, tiene el cuerpo técnico, tiene el preparador físico, tiene los suplementos vitamínicos para poder ayudarle a esos jugadores para que lo puedan hacer, o tiene el dinero para pagarle a esos jugadores, hágalo. De pronto otro me preguntará: profe, a mí me gusta marcar en la zona 3 del campo de juego, al otro en la zona 2, al otro en la zona 1. Esos estilos son personales. Esos estilos son personales porque cuando nosotros, que no teníamos ningún tipo de experiencia en mundiales, llegamos a jugar en el 2012 contra Guatemala y salimos a buscar a Guatemala afuera, a querer presionarlos, porque creíamos que teníamos ese corte y nos sorprenden y perdemos 5-2. Entonces ahí replanteamos y comenzamos a mirar que nuestro juego no era ese, que era otro juego, que era un juego en el Mundial donde debíamos esperar y contraatacar, porque no teníamos esa experiencia, porque no teníamos los jugadores físicamente bien armados para ir a competir mano a mano con esos jugadores de los otros rivales. Los guatemaltecos ya llevan su tercer mundial, los de Isla Salomón llevan su tercer mundial, perdón. Los rusos, que eran inmensos, llevaban su cuarto, quinto mundial, y nosotros éramos primíparos, y fuimos muy ambiciosos al querer ir a buscar algo que no se nos había perdido. Entonces, ese estilo de juego, cada entrenador lo debe diseñar para competir contra el rival que tiene en turno. Tenemos que mirar dónde vamos a competir. Si nosotros somos del interior, un ejemplo, Osmar es de Medellín,
pero cuando nosotros vamos a jugar a Pasto, ¿cómo nos preparamos para ir a jugar a Pasto? Si nosotros en Medellín competimos en una cancha 40 por 20 y en Pasto vamos a competir en una cancha de 36 por 18, ¿cómo vamos a competir? Si vamos a ir a Barranquilla, ¿cómo nos vamos a preparar? ¿Cómo vamos a competirle al equipo de Barranquilla? Ese es el estilo que cada entrenador debe diseñar, porque no podemos jugar en la liga como tal, igual contra todos los equipos, porque lo más seguro es que los otros equipos también nos vayan a estudiar a nosotros, también miren las virtudes que tenemos y miren las falencias, para que ellos nos vayan a contrarrestar esos movimientos. Y como la idea es que los entrenadores cada vez estén mejor preparados, entonces la competencia va a estar mejor. Entonces, ese estilo, mis queridos amigos, es la manera de ser. Y eso es tan importante para una persona como para un equipo. No hay mejor medalla o trofeo que ser aclamado por tu estilo. Entonces, que ganes algo y que digan, es un equipo serio, es un equipo que no da patadas, es un equipo que juega bien al fútbol sala, es un equipo que conoce el reglamento. Porque también ha pasado que en estos 32 equipos todavía hay jugadores y entrenadores que no conocen ese reglamento. Si no conocen el reglamento, no pueden tener ese estilo de juego. Entonces, en el vestuario lo recogemos. Debemos ser diferentes y debemos ser únicos. No competir como compiten los otros. Competir con lo que tenemos nosotros. La palabra, el ejemplo para enseñar es lo único. Nosotros debemos de tener credibilidad en lo que hablamos. Tenemos ese don de acentuar valor. Y como líderes que somos, debemos estar obligados a ser buenos comunicadores. Entonces no podemos enredar a nuestros jugadores. La terminología ha cambiado demasiado, pero nosotros no podemos hablar de esa terminología europea. ¿Por qué? Porque, le repito, no contamos con ese tipo de jugadores que nos van a recibir esa información. Entonces, mientras más fluido y más sencillo le hablemos a nuestros jugadores, va a ser más fácil que ellos nos entiendan. Debemos de tener influencia en ellos en esa comunicación, ese arte que tenemos nosotros de influir en los demás. Si no comunicamos bien, no influimos bien. Si comunicamos mal, influimos mal. Entonces, un consejo, ya nosotros vamos de salida, o al menos Osmar ya en cualquier momento de salida. Y me he caracterizado porque a los compañeros, porque a los jugadores siempre les hablo de una manera muy sencilla, una manera que entiendan. Hablándoles ahora, cuando ustedes les vayan a hablar a ellos de una paralela, cuando les vayan a hablar de un salto de pase, cuando les vayan a hablar de un remonte, por favor, compañeros, antes de hablarles de eso, hagan una charla como la estamos haciendo acá y les explican. Ahora hay muchas ayudas y les van a explicar con videos o con algo. Esto es una paralela, esto es un remonte, esto es un salto de pase, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si ustedes llegan y le van a explicar a sus jugadores algo que todavía ellos no entienden, lo que van a hacer es que los van a confundir más. Y lo mismo cuando llegan a un tiempo muerto o a un time. Cuando pidan un time para programar alguna jugada de pelota quieta o de pronto para corregir algún movimiento, recuerde que también soy un convencido que la tabla no hace milagros, la tabla no hace magia, el tablero, la pizarra, como lo llaman algunos de ustedes. Cada que vayan a hacer eso, todo lo que vayan a demostrar en la tabla, deben haberlo trabajado en la semana, porque si no, lo que van a hacer es de pronto algo que le va a significar más valor al equipo rival que lo que le va a significar al equipo de ustedes. Entonces es muy importante esa palabra, compañeros, que siempre tengamos fluido todo lo que les vamos a hablar, que tengamos la explicación de cada una de las terminologías. En cabeza del cuerpo técnico nos tomamos el atrevimiento de coger toda esa terminología, de agruparla en un diccionario y por ahí la tenemos. Y cada una de esas terminologías se la entregamos a los jugadores, de la A hasta la Z, para que ellos miraran cuando les hablábamos de algo, cuál era el significado, el por qué lo hacíamos, cómo lo debíamos hacer y para qué lo debíamos hacer. Porque les repito, hay jugadores que todavía no conocen la terminología moderna e incluso hay entrenadores que todavía hablan de una paralela y cuando uno les pregunta cuál es el significado de una paralela en fútbol sala, no son capaces de decirlo. Entonces, ¿cómo es posible que yo le diga a Diego, le vas a entregar la pelota a fulano y vas a hacer una paralela sobre el mismo costado donde entregaste la pelota? Cuando él ni siquiera conoce el significado de esa palabra paralela. Entonces, por favor, todo lo que les vayan a decir a sus dirigidos,
que ellos lo entiendan, lo comprendan, para que no vayan a tener dificultades de aceptación de conceptos del fútbol sala. La curiosidad. Quien no mejora, empeora. Quien no avanza, retrocede. Mis amigos, si nosotros este semestre hicimos un campeonato, vamos a suponer la Liga Colombiana, una liga de un diseño de calendario cuestionable, la federación lo hace, creería yo, por hacerlo. Hoy tengo criterio para hablar de esa parte. Entonces, cuando se ejecuta un torneo con 32 equipos, no hay nivel. Y con mucho respeto lo digo. El nivel se da con pocos equipos y cuando hay ascenso y descenso, como lo teníamos antes, que eran 20 equipos y 12 equipos jugaban por el ascenso y el descenso. Ahora no, ahora a ellos les importa más la cantidad que la calidad, y los perjudicados van a ser los entrenadores nacionales. ¿Qué pasa? Que acá al equipo que queda de 31, como no hay descenso, entonces no le va a importar para la siguiente liga volver a quedar de 31 porque no va a pasar nada. El que queda de 32 igual. Y entonces cada vez van a jugar con muchachos juveniles a los que no les dan siquiera un pasaje, con muchachos juveniles a los que no los tienen siquiera en un seguro colectivo, con muchachos juveniles que de pronto no van a tener la capacidad de asimilar un torneo competitivo, que es lo que queremos a largo plazo. Y les repito que por eso los perjudicados van a ser los entrenadores de la selección. Entonces, cada vez van no a mejorar, sino a empeorar, porque cada vez van a hacer menos puntos. Hoy es increíble que hayan equipos en la liga que supuestamente tengan 1, 2 o 3 puntos de 30 y algo de puntos posibles. Entonces, ahí no avanzamos, ahí lo que hacemos es retroceder y se le está entregando cupos a equipos que de pronto no tienen ni infraestructura, ni tienen la calidad para contratar jugadores y poderlo hacer. Entonces, nosotros como entrenadores, cuando llegamos a cualquier equipo y nos dicen, profe, acá no hay plata, aquí tenemos que empezar de cero, entonces no podemos traer ningún jugador que tenga nombre porque no hay dinero, y nos toca empezar con unos jugadores que no es culpa de ellos, pero que nosotros debemos de estar siempre, siempre pendientes del nombre nuestro, del nombre de ellos y el nombre del equipo, pero que siempre vamos a estar atrás, 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 y que no vamos a mejorar nunca porque no tenemos esa posibilidad. Entonces ahí sí debemos de tener ese tipo de palabrita que se llama curiosidad. Siempre debemos estar pendientes. Bueno, vamos a ir a un grupo, ¿qué jugadores nos van a traer? Tráiganos una base de 4. Con estos 4 vamos a tener esa necesidad de hacer algo bueno. Hay que tener una sana actitud por querer progresar, no solamente en el tema económico, sino en el tema deportivo. Hay cosas por limar, hay cosas que pulir, y nunca sabemos lo suficiente y nadie lo sabe todo. Pero nosotros como entrenadores, si seguimos agachando la cabeza, nunca vamos a mejorar, sino que siempre vamos a estar sumidos ahí, a que nos den un peso, a que nos den 2 pesos, a que sean. ¿Por qué? Porque tampoco nos estamos preparando, tampoco tenemos esa curiosidad de mejorar, de seguirnos fortaleciendo en nuestro campo para poder cobrar lo que realmente valemos. Entonces ahora hay entrenadores que por figurar van y se regalan, con el perdón de muchos, a cualquier equipo, y lo que están haciendo es un daño, porque no les van a llevar jugadores, porque no les van a cumplir con los pagos, porque van a jugar 3 meses de un torneo y van a quedar eliminados. Y la pregunta es, ¿y los otros 9 meses del año qué? Entonces ahí tenemos que tener esa curiosidad de siempre mejorar, porque si nosotros vamos mejorando cada año, podemos pedir, pero si no mejoramos, téngalo por seguro que nunca nos van a dar nada. La humildad. El vanidoso no solo es insoportable a los ojos de los demás, sino que cuando el ego pierde su límite nos saca de la realidad. A veces la soberbia nos despoja de todo, lo crítico. Entonces también es muy importante que nosotros tengamos los pies en la tierra. Hoy ganamos, sí, pero mañana ¿qué? Pasado mañana. O quién sabe cuánto nos demoramos para ganar, pero siempre estamos ahí con los pies en la tierra, siempre estamos apuntándole al objetivo claro, siempre estamos pensando en que cada día vamos a mejorar y que llegará el momento en que se nos va a dar ese punto de equilibrio o ese punto de quiebre que vamos a celebrar. Cuando nosotros tenemos en un equipo jugadores con egos muy altos, porque afortunadamente
me ha tocado vivirlo. Jugadores que ganan muchísimo dinero, o que ganaban muchísimo dinero. Es muy difícil manejar ese tipo de egos, ese tipo de jugadores, y esa palabrita humildad es la que nos tiene que llevar a conseguir lo que realmente queremos. A veces me preguntan, profe, Osmar, ¿cuál fue la clave de ese equipo del 2012? Que todos tiraban para el mismo lado. Y yo les decía que todos eran indios y que todos corrían por un bien común. Nosotros no teníamos caciques, puros indios, y eso nos llevó a ser cuartos a nivel mundial, a estar en el ranking FIFA durante 6 años entre los 10 primeros, pero porque se ponían la camiseta para sudarla. Hoy día existe lo contrario. Cuando un jugador va a ser llamado a la selección, lo primero que está pensando es en las redes, lo primero que está pensando es qué dinero me van a dar, cuánto voy a pedir al club porque me llamaron a la selección, y todavía no han ganado absolutamente nada. Ya llevamos 2 eliminatorias sin clasificar, con muy buenos jugadores, pero le repito, por ese mismo problema, porque antes de llegar ya están pidiendo, ya están colocando condiciones. Nosotros tuvimos la clave en ese equipo. Ese equipo era humilde. Ese equipo no nos distanciaba de los éxitos porque teníamos esa humildad, porque la entrenábamos, porque cada uno compartía con el otro, porque llegábamos y hasta que no llegaba, llegamos al restaurante y hasta que no estaban todos, nadie entraba al restaurante, porque nadie se levantaba de la mesa hasta que no terminaba el último, porque todo el mundo llegaba con sus medias, con sus zapatos, si era de pantaloneta, y si era de sudadera, porque nadie llegaba con aretes, porque nadie llegaba con gorras, porque todos sabíamos para dónde íbamos y hablábamos el mismo idioma, porque llegábamos y al señor del bus todo el mundo le daba la mano, y era buenos días, buenas noches, y siempre se despedían. Hoy, algunos jugadores, que les repito, no han ganado absolutamente nada y pasan por encima de cualquiera, hasta el señor que vende los tintos, como si fuera algo que no vale la pena. Entonces, eso nos puede llevar al fracaso, compañeros. Nosotros, el hecho de colocarnos una camisa tricolor nos tiene que convertir en embajadores de humildad, nos tiene que convertir en embajadores de respeto. Pero algo ha pasado y eso nos ha llevado a conseguir los malos resultados. Siempre va a ser más fácil señalar a 2 o 3, porque nunca que me monto en el bus del cuerpo técnico de la selección, nunca, para todos en una selección están los mejores. Siempre van a sobrar y siempre van a faltar. Es muy normal. Yo no, como entrenador, no puede salirle a nadie. Lo viví en carne propia. No era hueso gustador de todo el mundo, pero a nadie le dije absolutamente nada. Cuando ganaba, era mesurado. Cuando perdía, todavía más. Ante la victoria, muy humilde. Ante la derrota, más todavía. Entonces, en algunos equipos todavía los jugadores tienen que lavarse la ropa. Ahora estos muchachos nuestros de fútbol sala, que llegan a una selección donde tienen todo, donde tienen aparte de 3 comidas, tienen 5, donde tienen 3, 4 uniformes, donde están en un hotel 5 estrellas, donde tienen unos viáticos diarios, donde tienen unos dólares cuando están de viaje. Y algunos todavía no tienen los pies en la tierra. ¿Por qué? Porque no hay respeto, porque no valoran lo que significa tener el escudo de la selección. Entonces, esa humildad no se puede perder. Esa humildad hay que demostrarla siempre, y más cuando nos colocamos el uniforme tricolor. El talento. Todos tenemos muchos defectos, entre ellos los entrenadores, claro, porque nosotros tenemos un pensamiento, nosotros tenemos unas creencias, nosotros tenemos unas costumbres. Y cuando hacemos una convocatoria, entonces vamos a reunir gente de otras culturas, de otras creencias y de otros departamentos. Entonces ahí es donde ya tenemos que analizar qué le gusta a este jugador, qué le puede servir a este jugador y cómo podemos potenciar a este jugador. Para eso nos tenemos que reunir con el cuerpo técnico, hacer la convocatoria entre todos. Los porteros van a hacer con el visto bueno el entrenador de porteros. Esto es lo que vamos a hacer. Vamos a tener las posiciones, tantos cierres, tantos pivots, tantas alas, porque no podemos convertir eso en que solamente vamos a ir con el talento. No, el talento solo no gana. Hay que tener posiciones para defender y hay que tener posiciones para atacar.
Entonces, cuando nosotros conformamos un grupo de deportistas, llámese de selección, llámese de club o llámese de un equipo, siempre por encima nosotros no les podemos enseñar a jugar. Y acá viene el talento. Ellos llegan con eso. Nosotros como entrenadores los podemos enseñar a marcar, nosotros les podemos enseñar las estrategias, nosotros les podemos enseñar los sistemas de juego, etcétera, etcétera. Pero a ningún jugador, o soy muy respetuoso en esa parte, a ningún jugador le podemos enseñar a jugar. Ellos nacen con ese talento. Ese talento lo colocan al servicio de la selección y nosotros, o del equipo del club, y nosotros somos los que lo pulimos, nosotros somos los que miramos quién es este cuarteto, quién puede hacer el otro cuarteto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, un equipo es la suma de muchas diferencias, pero dirigidas a un bien común. Entonces, si nosotros tenemos un jugador que marca bien y lo vamos a compenetrar con otro que ataca bien, entonces ahí vamos a tener un equilibrio. Si nosotros tenemos un portero que juega bien con los pies y otro portero que ataja bien, entonces debemos de tener en cuenta en qué momento va el portero que juega bien con los pies y en qué momento va el portero atajador. Como les decía ahora, de acuerdo al rival que tengamos al frente. Entonces, ese talento nosotros como entrenadores somos los que lo debemos explotar. Y les decía ahora, ¿cuántos países del mundo que han ganado más que nosotros no tienen el talento que tienen nuestros jugadores colombianos? ¿Qué pasa en nuestros jugadores colombianos? Que también con el perdón que merecen ustedes, la gran mayoría tienen mucho acerrín en la cabeza y a veces no piensan sino en la parte económica. La gran mayoría están en el exterior, como a veces me han dicho. Yo, sí, claro, pero están en unas ligas como Kosovo, que Kosovo no ha clasificado nunca a la FIFA. Están en Polonia, que Polonia nunca ha clasificado a la FIFA. Están por allá en una isla de Malta, que tampoco ha clasificado al Mundial de la FIFA. Y así por todo, por todo, por todo. Entonces, cuando llega y hay una convocatoria, entonces, ¿por qué no llaman a este? ¿Por qué no llaman a aquel? ¿Por qué no llaman a este? Y claro, tienen un excelente talento, pero están en una liga que de pronto no es competitiva. Entonces, ahí se pone uno también en el campo del entrenador, en el campo del cuerpo técnico. Y es mirar los que realmente están en competencia de acuerdo a su posición para poderlos convocar a una selección. Que nos equivocamos, total, somos seres humanos. Todos nos vamos a equivocar, pero que tenemos un inconveniente y es que a veces nos toca tomar esas decisiones. ¿Por qué? Porque cuando pedimos recomendados a los equipos, nunca nos van a mandar los mejores, sino que siempre nos van a mandar, los que tienen apadrinados ellos. Entonces, nosotros vemos en televisión X jugador de X equipo. Y cuando hablamos con el entrenador, con el dueño del equipo, le decimos, ¿qué jugador tenés para recomendarnos? Nunca nos recomienda ese jugador. Y ya después nos da la razón. Es que es muy mala persona, es que es muy indisciplinado, es que esto, es que aquello. Entonces, por eso optamos por mandar el otro jugador. Entonces, con respecto a ese talento, como entrenadores debemos de sacarle el máximo provecho, ponerlos al servicio del club, de la selección o del equipo departamental, para que rinda cada uno en su posición. Cuando esos jugadores nos llegan a las selecciones, ya deben de venir entrenados, mis estimados amigos. En las selecciones, el único tiempo que tenemos nosotros es para acomodar cuartetos y para mejorar la parte táctico-estratégica. Para la parte de fuerza y para la parte de preparación física, son ustedes, los entrenadores, preparadores físicos de cada club, los que los tienen que pulir. A nosotros nos pasaba algo y era que cuando estábamos al frente de la selección, habían entrenadores y dirigentes que nos decían que cuando le íbamos a dar la posibilidad de X o Y jugador. Y alguna vez nos pasó con 2 jugadores, en un microciclo llevamos un jugador y al tercer día que trabajamos a doble jornada, nos dijo que se tenía que ir para la ciudad, que no aguantaba más. No lo dejamos ir porque realmente esto no es una tienda, que entra y sale a la hora que le da la gana. Entonces, vimos que hay jugadores que están muy bien en el equipo, pero cuando llegan a la selección les cuesta. Y con otro jugador también que cuando empezamos a hacer un trabajo, que era un trabajo regenerativo, unas rutinas de fuerza, casi se nos desmaya. Entonces nos tocó cancelar esos trabajos de fuerza con el jugador porque de pronto le íbamos a causar un daño. Entonces la invitación es que a ese talento sumen un poco lo que es el trabajo físico, el trabajo técnico, el trabajo táctico y el trabajo de fuerza, para que cuando lleguen a la selección, esos 7, 8, 9 o 10 días máximos que se tiene para entrenar, no sea sino hacerle las correcciones, le repito, táctico-estratégicas,
para que ellos puedan rendir en la selección, porque la selección no tiene tiempo para entrenar, la selección no tiene tiempo para preparar físicamente a nadie. El vestuario. Creo que el camerino es un tema demasiado importante para todos. Y como entrenadores debemos tener el mayor respeto a este cuarto, que es el que guarda todos los secretos, todas las inconformidades, todos los conflictos que puedan tener un equipo, pero también el que guarda todas las alegrías, todas las celebraciones y todos los títulos que puede ganar un equipo. Entonces, no existe un equipo sin líder, ni líder sin equipo. Los equipos ganadores crecen en entornos saludables. Cuando ustedes ponen las condiciones antes de comenzar una temporada con un equipo, es lo mejor que pueden hacer para que trabajen con tranquilidad. Les voy a hablar esta vez a título personal. Cuando yo hago algún negocio o algún contrato con un directivo de algún equipo, lo primero que le digo es: al camerino no ingresan personas externas, al camerino no ingresa nadie del grupo directivo, sino el presidente. Al camerino no entra familia, al camerino no entra absolutamente nadie que no tenga que ver con los 12 jugadores convocados y el cuerpo técnico. Es mejor ponernos rojos un momentico que dejar que el camerino se nos vuelva una recocha. Entonces he visto muchos camerinos donde entra X, donde entra Y, donde entra Z, donde no tienen algunos absolutamente nada que hacer en el camerino, y eso se convierte en una fiesta completa. Eso se convierte en una falta de respeto hacia los jugadores, porque ustedes se imaginan un entretiempo, que el equipo esté perdiendo, que hayan habido unos conflictos internos en la cancha, y que llegue el camerino esté lleno, y que de pronto exista entre dos jugadores que tengan un altercado y que de pronto le digan palabras feas, y que la gente esté ahí ahorita, como están las redes sociales, que de pronto graben y que todo pase en las redes sociales y que vean que el equipo afuera es algo, pero que adentro está totalmente roto. Eso no lo podemos permitir. Entonces, todos los problemas que pasan en el equipo se resuelven en el equipo. Todos los problemas que pasan en la cancha se resuelven en el camerino, pero se resuelven con los involucrados. No se vayan a asustar si les digo eso, que se ven a punto de darse golpes, es muy normal. Los equipos de alta competencia deben de sentir cuando se pierden, deben de sentir cuando se está jugando mal, deben de sentir cuando los jugadores líderes están pasando por un mal momento. ¿Qué debemos de hacer nosotros como entrenadores? Ser mediadores. Más adelante lo vamos a ver, de que no vaya a pasar absolutamente nada, de que lamentarnos. Pero por eso también, como costumbre tengo, nunca ingresar inmediatamente en el entretiempo al camerino. Siempre dejo con mi cuerpo técnico que entre solo el preparador físico, que ellos aleguen un rato, que discutan un rato, y que ya a los 3-4 minutos, cuando los ánimos estén más tranquilos, ahí sí vamos a llegar como cuerpo técnico a tratar de darle solución, a ver qué es lo que puede pasar. Pero también les aconsejo, si tenemos una situación incómoda en un primer tiempo, no podemos llegar al segundo tiempo a acabar de acrecentar el problema. Como entrenadores debemos de llegar con soluciones, porque si nosotros vamos a llegar a hablar de todo lo que pasó en el primer tiempo, todo lo malo que ocurrió en el primer tiempo, todas las peleas y las protestas que han tenido, lo que vamos a hacer es que se nos va a acabar el tiempo y no vamos a recomponer. Entonces vamos a tener mucho tiempo para hablar de lo que ocurrió, vamos a tener mucho tiempo después para tratar de hablar con esas 2 o con esas 3 personas que de pronto se increparon o se dieron alguna palabra fea, pero el momento inmediato es el de recomponer el rumbo del partido y de que salgamos siendo el equipo que nosotros hemos entrenado, que hemos preparado, el equipo unido, el equipo que se ha apoyado en las buenas y en las no tan buenas, porque ahora les decía, no todo siempre es color de rosa, también vamos a tener días oscuros. Entonces, ese vestuario hay que saberlo manejar. Ese vestuario tiene que llegar el entrenador con buenas palabras, con mucho respeto, con mucha humildad, a tratar de mejorar la situación incómoda que se ha presentado para el segundo tiempo. Alguna vez nos pasó con el equipo fuerte que hubo en Colombia, de pronto si lo llegaron a conocer, se llamaba Alianza Platanera. Estábamos jugando una muerte súbita en Villavicencio y un primer tiempo para el olvido, absolutamente desconcertados, de donde nos remataban, nos hacían gol. Y esperamos eso, vamos a esperar el segundo tiempo y vamos a recomponer, pero jugamos la vuelta acá en el municipio de Bello. Terminamos el primer tiempo perdiendo 5-1.
Entonces dejamos que se entraran. El cuerpo técnico me decía, profe, ¿qué vamos a hacer? Y yo, no, vamos a esperar, que calmen los ánimos, que ellos palabreen, que se digan lo que se tienen que decir. Y luego entramos, y entramos con una tranquilidad, así como les estoy hablando acá. Palabra más, palabra menos, muchachos, vamos a mejorar, vamos a hacer el equipo tal, vamos a hacer esto que siempre le hemos hecho, vamos a hacer aquello, necesito que se apoye usted, que se apoye usted ya con nombres propios, después vamos a tener tiempo para discutir, vamos a tener tiempo para pelear. Y los muchachos, como tal, se quedan mirándome como cabeza del cuerpo técnico, porque ellos esperaban que yo iba a entrar de pronto con rabia, con palabras soeces, con palabras fuertes, y no, fue todo lo contrario. Al finalizar les digo, no vamos a empatar el partido, lo vamos a ganar. O sea, tenía tanta confianza en el equipo que les tenía que decir eso, vamos a ganarlo. Y el partido de vuelta, no pensemos todavía en él, pensemos en el de acá. Y ellos asimilaron también esa tranquilidad, esa pasividad, esa comprensión de un momento malo y de un momento difícil que podemos tener todos, que salimos al segundo tiempo y ganamos el partido 6-5. Y ya la vuelta sí lo ganamos un poco más cómodo. Entonces, ese vestuario es para eso. Ese vestuario es para solucionar cosas. Ese vestuario no es para generar más pelea ni más polémica. Ese vestuario es el templo sagrado del entrenador, el cuerpo técnico y sus jugadores. La simplicidad. Ser sencillo es ser sustancial. La sencillez es sofisticación. Solo la gente sencilla es sabia, perdón, es sencilla. Entonces, toda palabrita que les he dicho va ligada a la anterior. Entonces nosotros tenemos que ser sencillos en todo. Nosotros no podemos ser agrandados, no hemos ganado nada. Cuando nosotros llegamos a la Selección Colombia en el 2010, perdón, en el 2009, la meta era una, clara, clasificar al Mundial. Pero teníamos un grupo de jovencitos muy jóvenes, jugadores de 18 y 19 años, y presentamos un plan de trabajo a 6 años para el Mundial 2016. Y ahí era donde queríamos la clasificación. Pero hicimos un buen trabajo de planificación, de ejecución y de selección. A eso súmele que les hablamos de esta manera, porque éramos personas así como queríamos que nos trataran a nosotros los tratamos a ellos y se nos adelantaron y clasificamos a ese mundial. ¿Pero por qué? Porque donde íbamos dejábamos huella, porque donde íbamos éramos respetuosos, porque donde íbamos hablaban bien de nosotros y porque nuevamente les digo, porque teníamos unas hormiguitas que iban en la fila como lo hacen ellas, no como los de ahora que cada uno es por su lado. Antes es eso. Entonces, tener esa simplicidad, esa sencillez de donde llegar, dar un saludo, de donde llegar, dar una foto, de donde llegar, dar una nota a cualquier periodista que había, de donde llegábamos, dar un autógrafo, digámoslo así. Eso nos facilitó la vida, no nos complicaron las cosas. Todo lo hacíamos de una manera muy tranquila, no como ahora que existen tantas reglas, que hay que quitarles el teléfono, que hay que acostarse a las 10 de la noche, que esto, que lo otro, no. Nosotros fuimos tan condescendientes con ellos que negociábamos con ellos muchas cosas, que ganábamos un partido y de pronto ellos querían, en vez de la cena que tenía proteína, que querían una hamburguesita, venga, cambiemos la cena por una hamburguesa. Entonces, eso de nosotros como cuerpo técnico hacia ellos generó una confianza y una credibilidad tan fuerte que ellos daban la vida por nosotros, que nosotros les decíamos algo y ellos lo hacían a cabalidad, que era a tal hora, a esa hora y antes estaban ellos, que nos íbamos o el bus salía a tal hora, todos a esa hora estábamos ahí. Entonces es muy importante no complicar las cosas, no complicar la vida, no complicar una selección, un equipo en el deporte. Tampoco soltarles toda la mano y saber a quién apretar y a quién soltarle un poco la rienda, porque hay unos jugadores que también van a usar de esa confianza que usted les va a brindar. Por último, el éxito. El éxito es un liderazgo. Es un liderazgo que te genera ambición, que te genera confianza, pero que viene acompañado de resultados. Porque si no tienes resultados no vas a ser exitoso. Y porque, como les decía ahora, cuando te contratan es porque tenés una hoja de vida que te va a respaldar. Es porque tenés una hoja de vida que has hecho en el camino. Y es porque tenés una hoja de vida
que cada vez va a crecer más. Entonces, es útil porque dispara la confianza, dispara la ilusión. Entonces, si sos buen entrenador, si sos buena persona, si sos buen líder, si sos querido por tus jugadores, si sos queridos por la gente. Hay unos que son muy acomodados, entonces cuando vos estás arriba, todo el mundo está con vos, pero cuando estás abajo, pocos se acuerdan, los reales amigos. Entonces, el éxito nunca, nunca puede ser la cima, sino un escalón más para seguir. Les cuento como anécdota que cuando tuvimos esa época con Alianza, nosotros estábamos, ganamos el primer título y cuando estábamos sentados celebrando, ya estábamos pensando en a quién íbamos a contratar y a quién íbamos a terminar el contrato que no cumplió con las expectativas para el próximo torneo. Entonces, esto no para. No quiere decir que es que ganamos y monte fotos, monte estados, publique que se comió una carne de las más caras, publique que se tomó todos los tragos del mundo, etcétera, etcétera. No, la cordura, prudencia, humildad, siempre, siempre pensando en lo que viene. ¿Por qué? Porque ya ganó y ya lo que usted quiere es seguir ganando, pero para seguir ganando tiene que ser mejor, para seguir ganando tiene que rodearse de mejores jugadores. ¿Por qué? Porque la competencia cada vez va a ser más difícil, porque ya todos van a querer ganarle, porque usted se va a convertir en el objetivo, en el buen sentido de la palabra, en el objetivo deportivo de otros equipos, porque usted va a ser el modelo a imitar de otros equipos, porque su equipo va a ser el modelo a imitar de otros entrenadores, y así sucesivamente. Entonces, esa palabrita de éxito nos resume todas estas 11 palabras que tenemos de un verdadero líder, de alguien que de pronto solamente lo miran por los resultados, pero no lo miran por cómo maneja el grupo, por cómo maneja el vestuario, por cómo maneja el camerino, por cómo maneja el entorno, por cómo maneja el grupo de cuerpo técnico y de colaboradores, por cómo maneja el grupo de la logística, por cómo maneja el hotel, por cómo maneja al conductor, cómo debe manejar todo lo que no tiene que ver con la parte táctica y con la parte estratégica. Entonces, quería comenzar con esa parte para que la tuvieran clara, para que creyeran en que más que entrenadores, somos unas personas diferentes, con unas cualidades diferentes, con errores como todos, pero que también sufrimos, que también lloramos y que también nos tenemos que estar constantemente preparando para poder darle herramientas a nuestros deportistas para seguir el camino hacia el éxito, para seguir el camino a ganar. No quiere decir que siempre vas a ganar, porque como les dije ahora, todos los entrenadores cuando comenzamos en un plan de trabajo nos preparamos para ganar. Así no tengamos la supernómina, así no tengamos los mejores jugadores, así no tengamos, como les decía, la estructura, no tengamos el dinero, no tengamos el escenario, no tengamos absolutamente las condiciones que pueden tener un equipo, otros equipos. No conozco el primer entrenador que siempre se prepare para perder, o que siempre se prepare, en este caso, para decir que vamos a quedar de 32 o vamos a quedar de 31. Siempre sean positivos, y que si el año pasado o en la liga pasada ocuparon una posición muy atrás, traten siempre de tener como objetivo para la próxima mejorar. Esa es la palabrita clave, mejorar para lo que tenemos. Entonces aquí terminamos esta primera parte, Laura. No sé si vamos a tener algunas palabras. Laura, ¿me están escuchando? Dime, profe. ¿Vamos a hacer el descanso o van a haber palabras? Sí, Preguntas, perdón. pues sí, yo creo que hagamos el descanso y a las 8:10 nos volvemos a conectar. Perfecto. Entonces, ¿Listo? 8:10, ¿ok? Dale, mi profe.